Bienvenidos a todos los seguidores y simpatizantes del canal. Hoy exploraremos la vida y legado de Rodrigo Jiménez de Rada, una figura crucial en la historia medieval de España, un hombre inmerecidamente desconocido. Es una de esas figuras gigantes, polifacéticas y difíciles de abarcar. 1. Contexto familiar. Rodrigo Jiménez de Rada nació en el seno de una familia noble en Puente la Reina, Navarra, alrededor del año 1170. Su familia, los Jiménez de Rada, era una destacada estirpe navarra con profundas raíces en la nobleza local. Esta ascendencia noble le permitió a Rodrigo acceder a una educación privilegiada y a círculos de poder desde una temprana edad. Su padre, Jimeno Íñiguez de Rada, era un caballero de reconocido prestigio, vinculado a la corte del Reino de Navarra. Este linaje proporcionó a Rodrigo no solo una posición social ventajosa, sino también la oportunidad de relacionarse con importantes figuras políticas y militares de su tiempo. La influencia de su familia fue decisiva en la formación de su carácter y en las oportunidades que se le presentaron a lo largo de su vida. Desde joven, Rodrigo mostró una inclinación hacia el estudio y la espiritualidad, aspectos que fueron fomentados por su familia. Este entorno familiar, marcado por la religiosidad y el compromiso con la nobleza, moldeó sus primeras aspiraciones y su visión del mundo. El prestigio de su familia y sus conexiones le abrieron puertas tanto en el ámbito eclesiástico como en el político, permitiéndole alcanzar posiciones de gran influencia en la Iglesia y en el reino. La influencia de su madre, cuyo nombre se ha perdido en la historia, también fue significativa. Se cree que ella jugó un papel importante en la educación religiosa de Rodrigo, inculcándole valores cristianos y una devoción que sería evidente en su vida adulta. El apoyo de su familia, tanto moral como material, fue crucial en los primeros años de su formación y en su posterior carrera eclesiástica y política. Rodrigo Jiménez de Rada es un ejemplo de cómo la nobleza y las conexiones familiares podían determinar el destino de una persona en la Edad Media. Su contexto familiar no solo le proporcionó una base sólida desde la cual construir su carrera, sino que también influyó en su visión del mundo y en su compromiso con la causa cristiana en la península ibérica. El entorno en el que creció Rodrigo era el de los conflictos constantes entre los reinos cristianos y los musulmanes, un factor que sin duda moldeó su perspectiva y sus futuras acciones como líder eclesiástico y militar. La mal llamada Reconquista, el proceso de recuperación de territorios bajo dominio musulmán por parte de los reinos cristianos, estaba en pleno auge durante su infancia y juventud. Este contexto de lucha y fervor religioso fue un elemento crucial en su desarrollo personal y profesional. Rodrigo Jiménez de Rada no solo fue un producto de su tiempo y de su familia, sino también un actor principal en la historia política, religiosa y militar. Su legado y sus contribuciones a la historia de España no pueden entenderse sin considerar el contexto familiar que le proporcionó las herramientas y la motivación para desempeñar un papel tan destacado en su época. 2. Formación académica e intelectual. La formación académica e intelectual de Rodrigo Jiménez de Rada es un aspecto fascinante de su vida que revela mucho sobre sus capacidades y aspiraciones. Desde muy joven, Rodrigo fue enviado a estudiar en algunas de las más prestigiosas instituciones educativas de Europa, un privilegio reservado para muy pocos en su tiempo. Rodrigo comenzó su educación en la Catedral de Pamplona, donde recibió las primeras lecciones de gramática, lógica y teología. La formación en la catedral era rigurosa y estaba dirigida por algunos de los clérigos más eruditos de la época. Aquí Rodrigo aprendió los fundamentos de la fe cristiana, así como las bases del conocimiento clásico y medieval. Sin embargo, su educación no se limitó a Pamplona. Buscando una formación más avanzada, Rodrigo se trasladó a París, el epicentro intelectual de Europa en ese momento. La Universidad de París
conocida por su facultad de teología, atrajo a estudiantes y académicos de toda Europa. En París, Rodrigo estudió bajo la guía de renombrados maestros como Pedro Lombardo, cuyas obras teológicas eran fundamentales para la educación medieval. La estancia en París no solo le proporcionó un conocimiento profundo de la teología, sino que también le permitió entrar en contacto con las corrientes filosóficas y científicas más avanzadas de su tiempo, la escolástica, una corriente que buscaba armonizar la fe cristiana con la razón, influyó profundamente en Rodrigo. Este enfoque integrador de la fe y la razón se reflejaría más tarde en sus escritos y en su pensamiento. Además de París, Rodrigo estudió en Bolonia, otra ciudad universitaria de gran renombre. La Universidad de Bolonia era famosa por su facultad de Derecho, y es probable que Rodrigo haya estudiado Derecho Canónico, una disciplina crucial para su futura carrera eclesiástica. El conocimiento del derecho canónico le proporcionó las herramientas necesarias para navegar y administrar la estructura compleja de la Iglesia, así como para participar en importantes concilios y decisiones eclesiásticas. La formación de Rodrigo no se limitó a las aulas. Su sed de conocimiento lo llevó a explorar diversas bibliotecas y centros de aprendizaje en Europa, donde estudió una amplia gama de temas, desde la historia hasta la medicina. Este vasto conocimiento le permitió ser un escritor prolífico y un intelectual de gran renombre en su tiempo. El enfoque multidisciplinario de su educación es evidente en sus obras. Rodrigo no solo escribió sobre teología, sino también sobre historia, política y filosofía. Su Historia de los Hechos de España es un testimonio de su erudición y su capacidad para integrar diferentes disciplinas en su narrativa. La formación académica e intelectual de Rodrigo Jiménez de Rada fue un proceso continuo y multifacético que le permitió convertirse en una de las figuras más influyentes de su época. Su capacidad para combinar la fe con la razón y su profundo conocimiento de diversas disciplinas lo distinguieron como un líder excepcional tanto en la Iglesia como en la política. 3. Regreso a la península. El regreso de Rodrigo Jiménez de Rada a la península ibérica marcó el inicio de una carrera llena de logros y desafíos. Tras completar su formación académica en Europa, Rodrigo regresó a Navarra, su tierra natal, con el objetivo de aplicar su vasto conocimiento y habilidades en el servicio de la Iglesia y su comunidad. Al llegar a Navarra, Rodrigo se encontró con un entorno político y social en constante cambio. La península ibérica estaba dividida entre reinos cristianos y musulmanes, y las tensiones entre estos grupos eran palpables. Rodrigo, con su formación y experiencia, estaba bien preparado para enfrentar estos desafíos. Inicialmente, Rodrigo se involucró en la administración eclesiástica de Navarra. Su conocimiento del derecho canónico y su formación teológica le permitieron asumir roles de liderazgo rápidamente. Su capacidad para mediar en conflictos y su visión estratégica lo hicieron destacar entre sus contemporáneos. Uno de los primeros cargos importantes que Rodrigo ocupó fue el de arcediano en la Catedral de Pamplona. En este puesto demostró su habilidad para gestionar asuntos eclesiásticos y su compromiso con la reforma de la Iglesia. Rodrigo era un ferviente defensor de la moral y la disciplina eclesiástica, y trabajó incansablemente para mejorar la formación del clero y fortalecer la autoridad de la Iglesia en Navarra. El regreso de Rodrigo a la península también coincidió con una época de importantes campañas militares. La Reconquista estaba en pleno apogeo, y los reinos cristianos buscaban recuperar territorios controlados por los musulmanes. Rodrigo, con su profundo sentido de la fe y su compromiso con la causa cristiana, se convirtió en un ferviente partidario de estas campañas. No solo participó como líder espiritual, sino que también jugó un papel activo en la política. Su influencia se extendió más allá de Navarra y pronto fue reconocido por otros reinos cristianos. Su capacidad para negociar y su visión estratégica
le permitieron mediar en conflictos entre diferentes reinos cristianos, promoviendo la unidad y la cooperación en la lucha contra los musulmanes. El regreso a la península también fue una oportunidad para que Rodrigo continuara su labor intelectual. Durante este periodo comenzó a trabajar en su obra más famosa, la Historia de los Hechos de España. Esta obra monumental no solo es un testimonio de su erudición, sino también un reflejo de su profundo amor por su tierra y su compromiso con la preservación de su historia. Rodrigo Jiménez de Rada regresó a la península con una misión clara: servir a la Iglesia y a su comunidad con todo el conocimiento y la experiencia que había adquirido. Su regreso marcó el comienzo de una era de reforma e influencia que dejaría una huella indeleble en la historia de España. Su capacidad para integrar su formación académica con su compromiso espiritual y político lo convirtió en una de las figuras más importantes de su tiempo. 4. Obispo de Osma y arzobispo de Toledo. La carrera eclesiástica de Rodrigo Jiménez de Rada alcanzó su punto culminante cuando fue nombrado obispo de Osma y posteriormente arzobispo de Toledo. Estos cargos no solo le otorgaron un poder considerable dentro de la Iglesia, sino que también le permitieron desempeñar un papel crucial en la política y la sociedad de su tiempo. Rodrigo fue nombrado obispo de Osma en 1208. Este cargo le permitió poner en práctica sus ideas de reforma eclesiástica y fortalecer la disciplina dentro del clero. Su enfoque en la educación y la formación del clero fue particularmente notable. Rodrigo creía firmemente en la importancia de un clero bien educado y moralmente íntegro, y trabajó arduamente para establecer escuelas y mejorar la formación teológica en su diócesis. Durante su tiempo como obispo de Osma, Rodrigo también se destacó por su habilidad diplomática. Su capacidad para mediar en conflictos y negociar acuerdos lo convirtió en una figura respetada tanto dentro de la Iglesia como en la corte real. Fue durante este periodo que comenzó a forjar una relación cercana con el rey Alfonso Obeito de Castilla, una relación que sería fundamental en su futura carrera. En 1209 Rodrigo fue nombrado arzobispo de Toledo, el cargo eclesiástico más importante de la península ibérica. Como arzobispo, Rodrigo se convirtió en el primado de España, lo que le otorgó una autoridad considerable sobre la Iglesia en la península. Este cargo también le permitió desempeñar un papel central en la política del Reino de Castilla y en la Reconquista. Como arzobispo de Toledo, Rodrigo continuó su labor de reforma. Trabajó para fortalecer la disciplina dentro del clero y mejorar la administración de la Iglesia. También promovió la construcción y restauración de iglesias y catedrales, dejando un legado arquitectónico que perdura hasta nuestros días. Rodrigo fue un ferviente defensor de la unidad cristiana en la península ibérica. Su visión estratégica y su habilidad para negociar le permitieron mediar en conflictos entre los diferentes reinos cristianos y promover la cooperación en la lucha contra los musulmanes. Su liderazgo fue fundamental en la organización y coordinación de las campañas militares de la Reconquista. El papel de Rodrigo como arzobispo de Toledo también le permitió influir en la política real. Su relación con los reyes de Castilla fue estrecha y colaborativa. Rodrigo actuó como consejero real y participó en importantes decisiones políticas. Su influencia se extendió más allá de la Iglesia y su papel en la política y la sociedad de su tiempo fue considerable. La labor de Rodrigo Jiménez de Rada como obispo de Osma y arzobispo de Toledo dejó una marca indeleble en la historia de España. Su compromiso con la reforma eclesiástica, su habilidad diplomática y su visión estratégica lo convirtieron en una figura central en la política y la Iglesia de su tiempo. 5. Las Navas de Tolosa. La batalla de las Navas de Tolosa, ocurrida el 16 de julio de 1212, es uno de los eventos más importantes en la historia de la Reconquista, y Rodrigo Jiménez de Rada jugó un papel crucial en ella.
Esta batalla marcó un punto de inflexión en la lucha de los reinos cristianos contra los musulmanes en la península ibérica. Rodrigo, como arzobispo de Toledo, fue uno de los principales promotores y organizadores de esta campaña. Su compromiso con la causa cristiana y su habilidad para movilizar a los reinos cristianos fueron fundamentales para el éxito de la batalla. Rodrigo utilizó su influencia para reunir a los monarcas cristianos y convencerlos de la importancia de unirse contra el enemigo común. La batalla fue el resultado de una alianza entre varios reinos cristianos, incluyendo Castilla, Aragón, Navarra y Portugal. Esta coalición, formada bajo la bandera de la Cruzada, fue una respuesta directa a la amenaza representada por los almohades, una dinastía musulmana que había consolidado su poder en Al-Ándalus y amenazaba con expandirse hacia el norte. Rodrigo Jiménez de Rada no solo fue un líder espiritual en esta campaña, sino que también participó activamente en el campo de batalla. Su presencia inspiró a los soldados cristianos y reforzó su determinación de luchar. Según las crónicas de la época, Rodrigo llevó consigo una cruz y una reliquia de la Vera Cruz, simbolizando el apoyo divino a la causa cristiana. La batalla se libró en un terreno montañoso cerca de la actual localidad de Navas de Tolosa, en la provincia de Jaén. Las fuerzas cristianas, a pesar de estar en desventaja numérica, utilizaron tácticas estratégicas para superar las defensas musulmanas. La batalla fue feroz y sangrienta, pero finalmente las fuerzas cristianas lograron una victoria decisiva. La victoria en las Navas de Tolosa tuvo un impacto profundo en la Reconquista. Marcó el principio del fin del dominio musulmán en la península ibérica y abrió el camino para futuras conquistas cristianas. La derrota de los almohades debilitó su poder y moral y permitió a los reinos cristianos consolidar y expandir sus territorios. Para Rodrigo Jiménez de Rada, la victoria en las Navas de Tolosa fue un logro personal y espiritual. Fue testigo de la realización de su visión de una península unida bajo la bandera del cristianismo. La batalla reforzó su estatus como líder eclesiástico y político, y su papel en la campaña fue reconocido y celebrado en toda Europa cristiana. La batalla también tuvo un impacto duradero en la historia y la cultura de España. Las Navas de Tolosa se convirtieron en un símbolo de la unidad y la determinación cristiana. La victoria fue conmemorada en numerosos relatos y crónicas, y su importancia fue reconocida tanto por contemporáneos como por generaciones posteriores. 6. Jiménez de Rada en su diócesis toledana. Desde su nombramiento como arzobispo de Toledo en 1209, Jiménez de Rada trabajó incansablemente para fortalecer la autoridad de la Iglesia en su diócesis. Su llegada a Toledo marcó el inicio de un periodo de importantes reformas eclesiásticas y administrativas. Una de sus primeras acciones fue reorganizar la administración diocesana, asegurándose de que las parroquias y clérigos estuvieran bajo un control más directo y efectivo del arzobispado. Jiménez de Rada también se destacó por su interés en la cultura y la educación. Impulsó la creación de escuelas catedralicias y promovió la traducción de obras filosóficas y teológicas del árabe al latín. Este esfuerzo no solo fortaleció la posición de Toledo como un centro de aprendizaje, sino que también facilitó la difusión del conocimiento clásico y árabe en Europa occidental. La relación de Jiménez de Rada con la monarquía castellana fue otro aspecto crucial de su arzobispado. Mantuvo una estrecha colaboración con los reyes Alfonso Beto y Fernando III, actuando como consejero y diplomático en varias ocasiones. Su habilidad para mediar en conflictos y su influencia en la corte real fueron fundamentales para mantener la estabilidad política en Castilla durante su mandato. El arzobispo también se dedicó a la construcción y restauración de iglesias y catedrales en su diócesis. La Catedral de Toledo, en particular, se benefició enormemente de sus esfuerzos, convirtiéndose en un monumento representativo del poder y la riqueza de la Iglesia toledana. Bajo su dirección, se iniciaron importantes obras que dieron a la catedral su grandiosidad gótica, visible hasta el día de hoy.
La vida de Jiménez de Rada en Toledo no estuvo exenta de conflictos. Tuvo que enfrentar desafíos tanto internos como externos, incluyendo disputas con otras diócesis y con órdenes religiosas. Su firmeza y diplomacia le permitieron superar estos obstáculos y mantener la cohesión en su diócesis. Creación de la Universidad de Palencia. La Universidad de Palencia, fundada en el siglo XIII, es considerada una de las primeras universidades de España. Su creación está estrechamente vinculada con la visión y el apoyo de Jiménez de Rada, quien vio en la educación una herramienta fundamental para el desarrollo y la consolidación de una sociedad más justa y avanzada. Rodrigo Jiménez de Rada, conocido por su amplio conocimiento y su profundo interés en el saber, entendió la importancia de la educación para la formación de clérigos y laicos. Bajo su impulso, la Universidad de Palencia se convirtió en un centro de aprendizaje y conocimiento, atrayendo a estudiantes y maestros de diversas partes de Europa. La universidad ofrecía una amplia variedad de estudios, incluyendo teología, derecho, artes y medicina. Este enfoque multidisciplinario permitió la formación de profesionales capacitados en distintas áreas, contribuyendo al progreso intelectual y cultural de la región. La presencia de maestros de renombre y la disponibilidad de textos clásicos y contemporáneos hicieron de Palencia un lugar privilegiado para el estudio y la reflexión. Jiménez de Rada también fue un ferviente defensor de la traducción y difusión de obras clásicas y filosóficas. Promovió la traducción de textos del árabe y el hebreo al latín, facilitando el acceso al conocimiento de la filosofía griega y la ciencia árabe. Este esfuerzo no solo enriqueció el currículo de la universidad, sino que también fomentó un ambiente de intercambio cultural y académico. La fundación de la Universidad de Palencia no solo tuvo un impacto educativo, sino también social y económico. La ciudad de Palencia experimentó un notable desarrollo debido a la afluencia de estudiantes y maestros, lo que impulsó la economía local y promovió la construcción de infraestructuras necesarias para albergar a la comunidad académica. A pesar de su éxito inicial, la Universidad de Palencia enfrentó varios desafíos a lo largo de los años. La competencia con otras universidades emergentes y las dificultades económicas llevaron a una disminución en su prestigio y afluencia de estudiantes. Sin embargo, el legado de su fundación perdura como un testimonio del compromiso de Jiménez de Rada con la educación y el conocimiento. La visión de Jiménez de Rada para la Universidad de Palencia no solo se limitó a la formación académica, sino que también abarcó la creación de una comunidad intelectual que pudiera contribuir al bienestar y desarrollo de la sociedad. Su influencia en la fundación de la universidad es un reflejo de su profundo compromiso con el progreso intelectual y moral de su tiempo. 7. Reinado de Enrique I. Enrique I ascendió al trono de Castilla en 1214 a la temprana edad de 10 años, tras la muerte de su hermano mayor Alfonso VIII. Debido a su juventud, su reinado comenzó bajo la regencia de su hermana Berenguela y otros nobles del reino. Este periodo de regencia estuvo caracterizado por intrigas políticas y luchas de poder entre diferentes facciones de la nobleza castellana, que buscaban influir en la dirección del reino y consolidar su posición. Uno de los eventos más significativos durante el reinado de Enrique I fue la batalla de las Navas de Tolosa en 1212 que ya hemos comentado, una confrontación decisiva entre las fuerzas cristianas y los almohades. Aunque Enrique I no participó directamente en la batalla debido a su corta edad, su legado estuvo marcado por esta victoria que debilitó significativamente el poder musulmán en la península ibérica y abrió el camino para futuras conquistas cristianas. La influencia de Jiménez de Rada en el reinado de Enrique fue notable. Como arzobispo de Toledo, Jiménez de Rada desempeñó un papel crucial como consejero real y mediador en los conflictos internos del reino. Su habilidad diplomática y su influencia en la corte real fueron fundamentales para mantener la estabilidad durante los años de regencia. Además,
Jiménez de Rada promovió la educación y la cultura, continuando con sus esfuerzos para fortalecer la Iglesia y la sociedad castellana. El reinado de Enrique I también estuvo marcado por la continua expansión territorial de Castilla. A pesar de su corta duración, su reinado vio la consolidación de las fronteras del reino y la fortificación de ciudades y castillos estratégicos. Estas acciones no solo fortalecieron la defensa del reino, sino que también facilitaron futuras campañas de expansión bajo sus sucesores. Lamentablemente, el reinado de Enrique I fue interrumpido de manera trágica y prematura. En 1217 Enrique sufrió un accidente mientras jugaba en el patio del Palacio Episcopal de Palencia. Una teja suelta cayó sobre su cabeza, causándole una herida mortal. Su muerte a la temprana edad de 13 años dejó al reino de Castilla en una situación de incertidumbre y provocó una nueva crisis de sucesión. Tras su muerte, la corona de Castilla pasó a su hermana Berenguela, quien abdicó en favor de su hijo Fernando III. Este cambio de liderazgo marcó el inicio de una nueva era en la historia de Castilla, caracterizada por la unificación de los reinos de León y Castilla y la continuación de la Reconquista bajo el liderazgo de Fernando III. 8. Reinado de Fernando III. Fernando III, también conocido como Fernando el Santo, nació en 1199 y ascendió al trono de Castilla en 1217 tras la abdicación de su madre Berenguela. Posteriormente, en 1230, se convirtió también en rey de León, unificando los dos reinos bajo su gobierno y estableciendo una base sólida para el futuro reino de España. El reinado de Fernando III estuvo caracterizado por una serie de campañas militares exitosas contra los territorios musulmanes en la península ibérica. Su estrategia militar, combinada con su habilidad diplomática, permitió a Fernando III expandir significativamente el territorio bajo control cristiano. Entre sus conquistas más notables se encuentran las ciudades de Córdoba, Sevilla y Jaén, que fueron claves en la reducción del poder musulmán en la región. Uno de los aspectos más destacados del reinado de Fernando III fue su relación con la Iglesia y la influencia de figuras eclesiásticas como Jiménez de Rada. El arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, fue un aliado cercano y consejero de Fernando III, apoyándolo tanto en asuntos militares como en la administración del reino. La colaboración entre la corona y la Iglesia fue fundamental para el éxito de las campañas de reconquista y para la consolidación del poder cristiano en los territorios conquistados. Fernando III también es conocido por su dedicación a la justicia y la administración. Bajo su reinado se llevaron a cabo importantes reformas legales y administrativas que fortalecieron el gobierno central y mejoraron la administración de justicia en el reino. Estas reformas contribuyeron a la estabilidad y prosperidad del reino, creando un entorno favorable para el desarrollo económico y social. Además de sus logros militares y administrativos, Fernando fue un gran promotor de la cultura y la educación. Fundó y apoyó numerosas instituciones educativas y culturales, contribuyendo al florecimiento del conocimiento y las artes en su reino. La Catedral de Burgos, cuya construcción comenzó durante su reinado, es un ejemplo del esplendor arquitectónico y cultural de la época. La unificación de Castilla y León bajo Fernando no solo tuvo un impacto significativo en la historia de España, sino que también sentó las bases para la futura unificación de la península ibérica. Su visión y liderazgo permitieron la creación de un reino más fuerte y cohesionado, capaz de enfrentar los desafíos internos y externos. Fernando III murió en 1252 y fue canonizado por la Iglesia Católica en 1661, siendo venerado como San Fernando. Su legado perdura en la historia de España como uno de los monarcas más importantes y exitosos de la Edad Media, cuyo reinado marcó un punto de inflexión en la reconquista y en la consolidación de la monarquía castellana. 9. Últimos viajes a Roma.
Rodrigo Jiménez de Rada realizó varios viajes a Roma a lo largo de su vida, pero sus últimas peregrinaciones fueron particularmente significativas. Estos viajes no solo reflejaban su devoción religiosa, sino también su papel como diplomático y líder eclesiástico en una época de intensas relaciones políticas entre los reinos cristianos y el papado. Uno de los principales objetivos de estos viajes fue fortalecer las relaciones entre la Iglesia de Toledo y el papado. Jiménez de Rada buscó asegurar el apoyo del Papa para sus iniciativas en la península ibérica, incluyendo la promoción de la Reconquista y la consolidación de la autoridad eclesiástica en los territorios recientemente conquistados. Sus habilidades diplomáticas y su influencia en Roma fueron cruciales para obtener el respaldo papal y para mediar en conflictos que amenazaban la estabilidad de la región. Durante estos viajes, Jiménez de Rada también se dedicó a la recolección de reliquias y textos sagrados, que llevó de regreso a Toledo para enriquecer el patrimonio cultural y espiritual de su diócesis. Este esfuerzo no solo fortaleció la posición de Toledo como un centro de devoción y aprendizaje, sino que también contribuyó a la difusión del conocimiento religioso y teológico en la península ibérica. Los últimos viajes de Jiménez de Rada a Roma también estuvieron marcados por su participación en importantes concilios y sínodos. Como representante de la Iglesia toledana, participó en debates y discusiones sobre asuntos doctrinales y administrativos que afectaban a la Iglesia en Europa. Su presencia en estos encuentros reflejaba su prestigio y autoridad como uno de los líderes eclesiásticos más influyentes de su tiempo. Uno de los momentos más destacados de sus últimos viajes fue su participación en el Concilio de León en 1245. Este concilio, convocado por el Papa Inocencio IV, abordó una serie de cuestiones críticas, incluyendo la reforma de la Iglesia y la lucha contra las herejías. Jiménez de Rada jugó un papel activo en las deliberaciones, defendiendo la posición de la Iglesia de Toledo y contribuyendo a las decisiones que surgieron de este importante encuentro. Además de sus misiones diplomáticas y religiosas, los últimos viajes de Jiménez de Rada a Roma también tuvieron un impacto personal profundo. Estos viajes fueron una oportunidad para él de reflexionar sobre su vida y su obra, y de renovar su compromiso con su fe y su misión. A pesar de las dificultades y los peligros que enfrentó durante estas peregrinaciones, su determinación y devoción nunca flaquearon. En sus últimos años, Jiménez de Rada continuó viajando a Roma, demostrando una incansable dedicación a su deber y una profunda fe en los valores y principios que había defendido a lo largo de su vida. Estos viajes no solo consolidaron su legado como líder eclesiástico y diplomático, sino que también dejaron una huella duradera en la historia de la Iglesia y la política europea. 10. Fallecimiento. Rodrigo Jiménez de Rada, tras una vida dedicada al servicio de la Iglesia y la corona, falleció el 10 de junio de 1247. Su muerte ocurrió en Villamuriel de Cerrato, cerca de Palencia. Como pequeña anécdota diré que mi familia procede de las proximidades de esa localidad, mientras regresaba de uno de sus numerosos viajes a Roma. Este triste acontecimiento fue un golpe significativo tanto para la diócesis de Toledo como para la monarquía castellana, que había contado con su consejo y apoyo durante décadas. El fallecimiento de Jiménez de Rada dejó un vacío en la Iglesia toledana y en la política castellana. Como arzobispo de Toledo, había sido una figura central en la consolidación del poder eclesiástico y en la promoción de la cultura y la educación. Su liderazgo había sido fundamental para la estabilidad y el desarrollo de la región, y su ausencia se sintió profundamente en todos los ámbitos de la sociedad. Jiménez de Rada fue recordado no solo por sus logros políticos y militares, sino también por su carácter y virtudes personales. Fue un hombre de profunda fe y convicciones, cuya vida estuvo marcada por un incansable compromiso con su misión. Su capacidad para mediar en conflictos, su habilidad diplomática y su dedicación a la educación y la cultura lo convirtieron en un líder excepcional
respetado y admirado por sus contemporáneos. El impacto de su muerte fue amplificado por su reputación como uno de los principales arquitectos de la Reconquista y defensor de la fe cristiana. Su participación en eventos decisivos, como la Batalla de las Navas de Tolosa, y su influencia en la corte real habían consolidado su posición como uno de los líderes más importantes de su tiempo. La noticia de su fallecimiento se difundió rápidamente y numerosos nobles, clérigos y dignatarios acudieron a rendir homenaje al fallecido arzobispo. Su muerte fue un evento significativo que reunió a muchas figuras importantes de la época, reflejando el impacto y la importancia de su vida y obra. Tras su muerte, el cuerpo de Jiménez de Rada fue trasladado a Santa María de Huerta, una abadía cisterciense en la provincia de Soria. Este traslado fue un reflejo de su devoción religiosa y de su deseo de ser enterrado en un lugar de paz y recogimiento espiritual. Santa María de Huerta era conocida por su vida monástica y su dedicación a la oración y al trabajo, valores que Jiménez de Rada apreciaba profundamente. El funeral de Jiménez de Rada fue un evento solemne y emotivo. La ceremonia estuvo marcada por la presencia de altos dignatarios eclesiásticos y laicos que acudieron a rendir homenaje a una de las figuras más destacadas de su tiempo. Las exequias reflejaron la grandeza y la devoción de su vida, y su legado fue recordado con profundo respeto y admiración. 11. Sepultura en Santa María de Huerta. Santa María de Huerta, situada en la provincia de Soria, es una abadía cisterciense fundada en el siglo XII. Este monasterio, conocido por su vida monástica y su dedicación a la oración y el trabajo, fue elegido por Jiménez de Rada como su lugar de sepultura, reflejando su profunda fe y su deseo de descansar en un lugar de paz y recogimiento espiritual. El traslado del cuerpo de Jiménez de Rada a Santa María de Huerta fue un evento solemne que reunió a numerosos dignatarios eclesiásticos y laicos. La elección de este monasterio no fue casual. Jiménez de Rada tenía una estrecha relación con la orden cisterciense y valoraba profundamente su vida de oración y su dedicación al trabajo manual y la meditación. La sepultura en Santa María de Huerta fue un reflejo de la vida y las virtudes de Jiménez de Rada. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación y devoción donde los fieles acudían para rendir homenaje y buscar inspiración en su ejemplo de vida. La presencia de su tumba en el monasterio también reforzó la importancia de Santa María de Huerta como un centro espiritual y de recogimiento en la región. El mausoleo de Jiménez de Rada en Santa María de Huerta es una obra de arte que refleja su estatus y su legado. La tumba, decorada con motivos góticos y símbolos religiosos, es un testimonio de la admiración y el respeto que se le tenía. Este monumento no solo es un lugar de descanso eterno, sino también un símbolo de su influencia y su importancia en la historia de la Iglesia y la política en España. La elección de Santa María de Huerta como su lugar de sepultura también refleja la humildad y la devoción de Jiménez de Rada. A pesar de su posición y su influencia, optó por un lugar de recogimiento y sencillez, en consonancia con los valores cistercienses que tanto apreciaba. Esta decisión subraya su compromiso con una vida de fe y servicio, y su deseo de ser recordado no solo por sus logros, sino también por sus virtudes personales. 12. Críticas a la figura de Jiménez de Rada. Críticas contemporáneas. 1. Conflictos con el clero local. A pesar de su poder, Jiménez de Rada tuvo numerosos conflictos con el clero local, especialmente en Toledo. Algunos críticos de su época lo acusaron de ser excesivamente autoritario y de imponer su voluntad sobre los intereses del clero y la comunidad local. Esto generó tensiones dentro de la estructura eclesiástica, donde su enfoque centralizador no siempre fue bien recibido. 2. Relaciones con la nobleza. Su papel como señor feudal también le acarreó críticas. Jiménez de Rada tenía una visión ambiciosa de la expansión territorial y el fortalecimiento de la autoridad eclesiástica,
lo cual chocaba frecuentemente con los intereses de la nobleza local. Este enfrentamiento con la nobleza derivó en acusaciones de despotismo y de utilizar la Iglesia para fines personales y políticos. Críticas historiográficas. 1. Visión sesgada de la historia. Varios historiadores han señalado que su obra histórica, particularmente la Historia de Rebus Hispaniae, refleja una visión sesgada y parcial de los eventos. Jiménez de Rada es criticado por engrandecer las hazañas de los reyes de Castilla y minimizar o desfigurar las acciones de sus adversarios, lo que sugiere un uso propagandístico de la historia para legitimar el poder de sus protectores reales. 2. Exageración de su propia importancia. Algunos estudiosos modernos, como Juan Luis Alborg, han acusado a Jiménez de Rada de exagerar su propio papel en los eventos históricos. Esta crítica sugiere que su deseo de ser recordado como una figura central en la historia de España pudo haber llevado a una distorsión deliberada de los hechos en sus escritos. Motivos. Detrás de las críticas. Las críticas hacia Jiménez de Rada están motivadas por diversas razones. Poder y autoridad. Su consolidación del poder eclesiástico y su influencia en la política local y nacional generaron resistencia entre aquellos que veían sus acciones como una amenaza a su propia autoridad. Intereses políticos. Su cercanía con los reyes de Castilla y su papel en la expansión territorial de Castilla lo convirtieron en un blanco para los adversarios políticos de estos monarcas. Perspectivas historiográficas. Desde un punto de vista académico, las críticas se centran en su metodología y en la veracidad de sus relatos históricos, los cuales a menudo son vistos como demasiado subjetivos y parcializados. Esto antes ha sido todo. Espero que hayan disfrutado con el programa y nos vemos la semana que viene con la obra literaria de este hombre excepcional. Un saludo.